Esta es Blue Radio. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos nuestros oyentes a nuestro programa Blog Tributario. Quien les habla, Andrea Gaviria, y en el día de hoy tenemos a 4 invitados expertos además del tema que tenemos hoy para todos ustedes. Esperamos que todo el material que hemos organizado con mucho esmero y amor por este tema sea de buen provecho para ustedes y en algún momento de su vida profesional pues sea puesto en práctica. El tema de hoy en nuestro programa es sociedades mercantiles en Colombia. Entonces, cada uno de estos 4 invitados, los cuales además son expertos en este tema, nos van a hablar, van a conversar con nosotros, van a brindarnos el conocimiento que ellos tienen sobre cada uno de estos tipos de sociedades que existen dentro de nuestro país. Esto sucede porque generalmente cuando nace nuestra iniciativa de crear empresa, surgen dudas acerca de algunos procesos legales de registro e identificación de la misma. Es por esto que pues hemos decidido en este programa en el día de hoy pues presentarles a todos ustedes, nuestros oyentes, los diferentes tipos de razón social que existen en Colombia para que tengan mayor claridad a la hora de establecer la modalidad societaria para su empresa. Entonces, la razón social, más que todo, es el nombre que identifica a tu empresa, junto con el NIT, y esta identificación es ante la Cámara de Comercio. Y es con este nombre además que se deben realizar todos los procesos, ya sean tributarios y legales, de la empresa. Entonces, para elegir correctamente la razón social o tipo de sociedad de una empresa, se deben tener en cuenta ciertos criterios como lo es la constitución de la empresa, el número mínimo y el número máximo de accionistas, la conformación del capital y además la responsabilidad de los accionistas dentro de la empresa. Para entrar en materia entonces, con todo el contenido que tenemos para nuestro programa en el día de hoy, tenemos aquí en nuestra cabina a nuestra primera invitada. Su nombre es Andrea González, bienvenida Andrea, y pues ella es experta en sociedades anónimas. Entonces vamos a escuchar muy atentos a nuestra querida invitada para que ella pues nos aclare, nos muestre cuáles son ciertas características y aspectos importantes sobre este tipo de sociedad. Hola Andrea, gracias por invitarme a tu programa y para ser parte de este tema tan importante como son las sociedades en Colombia. Bueno, mira, para hablarte sobre las sociedades anónimas, podemos decir que junto a la sociedad limitada, la sociedad anónima es otro de los tipos de asociación más comunes entre las empresas colombianas. Ambas son formas jurídicas que se relacionan con una imagen de solidez y que además protegen a sus socios y accionistas más que otras formas de asociación a la hora de enfrentarse a un imprevisto. Las sociedades anónimas son un tipo de asociación compuesta por un mínimo de 5 accionistas y que dispone de un fondo social que se dividirá en acciones a repartir entre aquellos socios que hayan aportado al capital de la empresa. Esta sociedad anónima comparte características muy similares con la sociedad limitada. Entre estas podemos decir que 1. Tiene una personería jurídica. 2. Deben designar un representante legal. 3. Ante una deuda que no se puede pagar, la empresa responderá solo con su capital social. 4. Deben tener una razón social única. En el caso de la sociedad anónima, debe llevar seguido a su nombre las siglas SA siempre. Para hablarte pues un poco sobre los socios y los accionistas, para la constitución de una sociedad anónima siempre se necesita un mínimo de 5 accionistas y no hay un límite máximo de socios o accionistas. En este apartado pues es importante resaltar que hay una diferencia entre socio y accionista, ya que el accionista es aquel socio que ha hecho un aporte de capital y posee acciones de la empresa, lo que le otorga el derecho de votar en los procesos de toma de decisiones. Y por su parte,
Un socio es una figura que no ha hecho aporte de capital, por lo que aun siendo socio no tiene los mismos privilegios que un accionista. Existen 3 tipos de capital que conforman la sociedad anónima. Esta se dividirá en acciones. Todas por igual está constituida, como te dije, por 3 tipos distintos de capital. Uno es el capital autorizado, que es el valor estimado que se calcula que tendrá la sociedad según el plan de la empresa presentado por los accionistas. El segundo es el capital suscrito, que es un valor que en ningún caso podrá ser inferior a la mitad del capital autorizado. Es una suma de dinero que los accionistas deben cancelar obligatoriamente en un tiempo inferior a un año luego de constituirse la empresa. Y el capital pagado, que es el tercero, es la cantidad correspondiente al dinero del capital suscrito que ya está pagado en el momento de crear la empresa. Dicho valor tiene que ser superior al de la tercera parte del valor de cada acción de capital suscrito. Por lo tanto, Andrea, el requisito indispensable en relación con el capital social para la conformación de una sociedad anónima es que sus socios se comprometan a pagar en el transcurso de un año la mitad del valor que estiman que tendrá la empresa en su totalidad y que ese 50% cancelen al menos una tercera parte en el momento de su constitución. Para hablarte un poquito sobre la toma de decisiones, pues para llegar a un acuerdo y tomar decisiones dentro de una sociedad anónima, se tienen en cuenta los votos de los accionistas. Cada acción da derecho a un voto y las decisiones serán aprobadas con la mitad más uno de los votos. Asimismo, para someter a una votación una propuesta que se debe reunir el quórum mínimo estipulado por la sociedad, que en la mayoría de los casos es un mínimo de la mitad más uno de las acciones suscritas. Existen causas de disilusión de este tipo de sociedad. Cuando una sociedad anónima genera pérdidas que disminuyen el patrimonio neto de la empresa por debajo del 50% del capital suscrito, o cuando la casi totalidad de las acciones están en manos de un solo accionista, o sea, el 95% o más, la sociedad deberá disolverse. Las sociedades anónimas presentan una serie de características que permiten que pueda expandirse mucho más que una sociedad limitada, por lo que empresas con más de 25 socios o con mayor prospección de crecimiento, así como empresas cuyos socios no puedan aportar desde el primer momento el capital social íntegro de la empresa, pueden optar por este tipo de forma jurídica para constituirse y comenzar una actividad económica. Muchas gracias, Andrea. Es un placer para mí haber compartido en este momento contigo. Espero que a todos nuestros oyentes, pues tanto los que ya tenían conocimiento como los que no, les haya quedado claro ciertas dudas que pudieron tener con anterioridad a este tema. Y gracias a tu intervención, pues esperamos todos hayan aclarado sus dudas y los que no, pues hayan recibido toda esta información nueva para ser de provecho para en algún momento de su vida. Muchísimas gracias. Vamos con nuestro siguiente invitado. Él es Elton Gutiérrez. Elton es pues una persona experta en las sociedades en comandita. Entonces vamos a escuchar muy atentos lo que Elton, como experto en el tema, tiene para ofrecernos, para compartir con nosotros. Y esperamos que igualmente esto instruya a todos nuestros oyentes en este tipo de sociedad. Lamentablemente, pues Elton no pudo estar con nosotros en nuestra cabina en el día de hoy, pues por ocupaciones laborales, pero juiciosamente nos ha enviado nuestra información y pues aquí vamos todos a escuchar muy atentos lo que él nos ha enviado. Hola Andrea, muy buenas, cordial saludo, es un placer estar compartiendo contigo. Un saludo a todos nuestros oyentes en este maravilloso programa en el que tenemos
el gusto de compartir y conocer más acerca de las sociedades y todo el derecho tributario en este país. En esta jornada quiero contarles acerca de las sociedades en comandita y muchos detalles y datos al respecto que nos puede brindar esta gran modalidad societaria. Las sociedades en comandita constituyen un elemento esencial para la generación de empleo y la constitución de nuevas empresas en nuestro país. Están cimentadas en el Decreto 410 de 1971 o Código de Comercio. En estas se establecen cuando una o más personas naturales o jurídicas se asocian comprometiendo sus responsabilidades sobre acciones sociales y otro o varios socios las comprometen de manera limitada. Esto es una sociedad en comandita. A la primera clase, los que se comprometen ilimitadamente, se les llama socios gestores o colectivos, y a los que se comprometen limitadamente se les denomina socios comandito. Delimitando la participación, una comandita se puede constituir de dos formas: sociedad en comandita simple o sociedad en comandita por acciones. Pero, ¿cuál es la razón social de la sociedad en comandita? Este tipo de sociedad comercial se formará con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada SNC o de las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura SCA, si es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. El socio comanditario o la persona extraña a la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social responderá como socio colectivo. El capital social se formará con los aportes de los socios comanditarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente. Cuando los colectivos hicieren aportaciones de capital, en la respectiva escritura se relacionarán por su valor, sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios. El comanditario no podrá ser en ningún caso socio industrial. La administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. La representación de los socios comanditarios, vale destacar que los comanditarios no podrán ejercer sus funciones de representación de la sociedad, sino como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados. En estos casos deberán indicar, al hacer uso de la razón social, que obran por poder, so pena de responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que celebren o ejecuten. El comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, los libros y documentos de la sociedad. Pero si tiene un establecimiento dedicado a las mismas actividades del establecimiento de la sociedad, o si forma parte de una compañía dedicada a las mismas actividades, perderá el derecho a examinar los libros sociales. En el caso de la distribución de utilidades, las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prorrata de sus cuotas, pagando previamente el beneficio de los socios gestores. La sociedad en comandita se disolverá por las causales señaladas en el artículo 218 del Código de Comercio, también por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores y por desaparición de una de las dos categorías de socios. El liquidador de una comanditaria será designado con el voto de la mayoría absoluta, tanto el de los socios colectivos como de las cuotas de los comanditarios, si otra cosa no se hubiese previsto en los estatutos. Ahora conozcamos más sobre las sociedades en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita simple se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y uno o más socios comanditarios o capitalistas.
Los socios gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, y los socios capitalistas o comanditarios solo responden por los respectivos aportes. La escritura constitutiva de esta sociedad será otorgada por todos los socios colectivos con o sin intervención de los comanditarios, pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de estos, así como aportaciones que haga cada uno de los asociados. La cesión de cuotas o partes de interés de los socios colectivos y las cuotas de los comanditarios se cederán por escritura pública, debiéndose inscribir la cesión en el registro mercantil. La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la aprobación unánime de los socios. La cesión de las cuotas de un comanditario del voto unánime de los demás comanditarios. La sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad comercial, el capital se representa en acciones de valor, que son títulos negociables aportados por los capitalistas e inclusive por los socios gestores, quienes separan su aporte de industria, el cual no forma parte del capital. La razón social de la empresa se forma exclusivamente con el nombre completo o solo el apellido de uno o más socios colectivos, seguido de la palabra y compañía o su abreviatoria y CIA, seguido en todo caso por SCA. ¿Cuáles son las formalidades para constituir una sociedad en comandita por acciones? Pues en el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. En la comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. El capital en este caso está representado en títulos de igual valor. Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de la industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones en que se divide el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. En las suscripciones posteriores se observará la misma regla. El plazo para el pago de los instalamentos pendientes no podrá exceder de un año contado a partir de la fecha de suscripción. Las principales diferencias entre la sociedad por comandita simple y la de comandita de acciones simplificadas radica en que la comandita simple se constituye de su capital social por aportes sociales de socios comanditarios y de colectivos en conjunto, pero la comandita por acciones lo hace bajo una participación accionaria. En la aplicación de normas en casos no previstos, estas difieren en que la simple lo hace desde disposiciones generales de una responsabilidad limitada, mientras que por acciones lo hace además por sociedades anónimas. Hay una aplicabilidad de normatividad asimilada, donde una se relaciona con la limitada y otra con las anónimas, como es la simple y la por acciones respectivamente. Además, en la sesión de acciones, cabe destacar que en comandita simple se realiza por escritura pública, inscribiendo la sesión en el registro mercantil, con la aprobación unánime de todos los socios para poder aprobar la cesión de las partes de interés, mientras que en la comandita por acciones se realiza de acuerdo a lo expuesto en cada uno de los estatutos, por lo tanto tiene una libre aplicación. En el caso de la disolución, en la comandita simple se realizará al disminuir el capital social a una tercera parte o menos producto de pérdidas. Comandita por acciones cuando las pérdidas reduzcan el capital social en un 50% o menos. Estas son las diferencias básicas entre los dos tipos de comandita, donde podemos ver que básicamente ambas figuras son sociedades civiles que requieren de la participación activa de todos sus socios. Recordemos que una comandita simple se caracteriza por tener mayor radio de acción en comparación de la comandita por acciones, aunque ambas dependen de la aprobación de todos sus socios para definir las acciones de las mismas. En este sentido es importante recordar que ambas figuras económicas
son totalmente legales en nuestro país y estas deben acatar todas las normativas y leyes colombianas vigentes a fin de garantizar a cada uno de sus socios la transparencia en sus acciones y la seguridad de su inversión. Bueno, esto ha sido todo, estimados oyentes. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Gracias, Andrea, por invitarme a compartir en este espacio maravilloso donde podemos conocer más del derecho tributario en nuestro país. Agradecemos mucho, querido Elton, toda la información que nos has brindado sobre las sociedades en comandita. Bueno, ya llevamos dos tipos de sociedades anónimas y sociedades en comandita. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra tercera invitada en la tarde de hoy. Ella es Michelle García. Michelle está aquí con nosotros en nuestra cabina y pues ella nos va a conversar sobre las sociedades por acciones simplificadas, las que ahora todos escuchamos o oímos por ahí que las llaman las SAS. Entonces vamos a escuchar a nuestra querida experta Michelle. Bienvenida, Michelle, a nuestro programa y pues te escuchamos. Hola Andrea, muy buenas a todos los oyentes. Gracias por llamarme. En el día de hoy quiero mencionarles o explicarles aspectos supremamente importantes de las sociedades anónimas simplificadas. Sociedades por acciones simplificadas. Las sociedades por acciones simplificadas, SAS, son un modelo legal para la constitución de personas jurídicas que tuvo su origen en la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008. Esta ley opera de forma independiente, puesto que no introdujo ninguna modificación en el Código de Comercio. Con la entrada en vigencia de dicha normatividad, el Gobierno Nacional estableció que ya no podrían seguirse constituyendo sociedades unipersonales y a cambio ofreció un nuevo modelo, el de la SAS, SAS, que ha generado varias ventajas en términos económicos y administrativos, representados en su constitución y aval de su información financiera. En general, las SAS son un modelo jurídico para la constitución de empresas en Colombia, que tiene ciertas ventajas que han hecho que este tipo de sociedades sea la preferida para conformar nuevas organizaciones. A continuación, mencionaremos aspectos importantes de las SAS. Denominación. Las sociedades por acciones simplificadas deben tener un nombre único que las distinga de otros entes económicos. Su nombre debe ir acompañado de las palabras Sociedad por Acciones Simplificada o de las letras SAS, de acuerdo al numeral segundo del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. Constitución. Las sociedades por acciones simplificadas se constituyen por medio de un documento privado debidamente autenticado. Sin embargo, en los casos en que los aportes de los socios requieran de escritura pública para poder ser transferidos, la constitución de la compañía también deberá realizarse por medio de escritura pública. Esto de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1258 de 2008. Accionistas. El mínimo de personas naturales o jurídicas exigidos para conformar una SAS es de 1 y el tope máximo es ilimitado. Esto de acuerdo al artículo 1 de la Ley 1258 de 2008. Responsabilidad. Las personas naturales o jurídicas que constituyan una SAS son responsables solamente hasta el monto de sus respectivos aportes, puesto que según el artículo 2 de la Ley 1258 de 2008, las SAS constituirán una persona jurídica independiente y diferente de la personería de sus accionistas. Esto pasará cuando la sociedad esté debidamente inscrita en el registro mercantil. Esto de acuerdo al artículo 1 de la Ley 1258 de 2008. Acciones. Las acciones y demás títulos valores que emita una SAS no pueden ser negociables en bolsas de valores ni tampoco inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores.
de acuerdo al artículo 4 de la Ley 1258. Toma de decisiones. Como en cualquier tipo de sociedad, las decisiones trascendentales de la empresa en una sociedad por acciones simplificadas deben ser tomadas por la Asamblea General de Accionistas, la cual se encuentra conformada por todos los socios. De conformidad con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 1258 de 2008, la sociedad por acciones simplificada podrá de manera libre establecer las normas que rijan su funcionamiento. A falta de estipulación en el contrato social respecto a las normas de funcionamiento, estas serán ejercidas por la Asamblea General de Accionistas de conformidad con lo señalado en el artículo 420 del Código de Comercio. Cuando existe socio único, entonces por sustracción de materia no existe la Asamblea General de Accionistas. Entonces, este asumirá la toma de decisiones. Cuando existe socio único, otra persona debe asumir la representación legal. Cuando la sociedad se encuentra conformada por socio único, no es necesario que se designe la representación legal en cabeza de otra persona, ya que éste es totalmente capaz de asumirla, de conformidad con lo señalado en el párrafo del artículo 17 de la Ley 1258 de 2008, que dice lo siguiente: durante el tiempo en que la sociedad cuente con un solo accionista, éste podrá ejercer las atribuciones que la ley les confiere a los diversos órganos sociales, en cuanto sean compatibles, incluidas las del representante legal. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la representación legal de la sociedad por acciones simplificada no se pueda encontrar en cabeza de otra persona, cuya designación debe hacerse de conformidad con lo señalado en los estatutos sociales. En los mismos se debe señalar las facultades que éste puede asumir. El representante legal podrá ser una persona natural o jurídica. Como en toda sociedad, es indispensable limitar los actos y contratos que el administrador como el representante legal podrá celebrar, ya que de lo contrario se entenderá que podrá realizar todos los comprendidos en el objeto social o que se encuentren relacionados con el funcionamiento de la sociedad. Por otro lado, cuando la sociedad se encuentre conformada por varios socios, la representación legal se debe encargar por designación de estos a un administrador. Ahora bien, por regla estatutaria se puede crear una junta directiva a la cual se le pueden encargar ciertas funciones de administración. La sociedad no está obligada a tener una junta directiva a menos que en los estatutos se prevea lo contrario. Revisoría fiscal. Gracias a lo indicado en el artículo 28 de la Ley 1558 de 2008, las sociedades por acciones simplificadas no van a requerir tener revisor fiscal en todos los casos. Dicha obligación nacerá en situaciones específicas previamente estipuladas por la ley, como la indica en el párrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, que exige nombrar revisor fiscal cuando las sociedades comerciales superen cierto nivel de activos o ingresos brutos. Causales de disolución y liquidación. Una sociedad por acciones simplificadas será obligada a disolverse y liquidarse cuando 1. Finalice el término de duración previsto en los estatutos. Esta causal puede evitarse si antes de la fecha de expiración se hubiera registrado una prórroga ante la Cámara de Comercio correspondiente. 2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 4. Por las causales previstas en los estatutos. 5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único. 6. Por orden de autoridad competente. 7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital suscrito. Andrea, para mí, Michelle García, fue todo un gusto explicarles a todos tus oyentes las sociedades por acciones simplificadas. Gracias a ti, mi querida Michelle, por
hacer parte de este maravilloso programa en el día de hoy y por compartir con nuestros oyentes todo el conocimiento que tú tienes claramente amplio sobre las sociedades por acciones simplificadas. Bueno, para seguir este maravilloso programa en el día de hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestro último, pero no menos importante, invitado. Él es Eduardo de Alba. Eduardo es un chico experto en las sociedades limitadas y además va a compartir con todos nosotros su experiencia con esta sociedad. Entonces vamos a darle la bienvenida. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te escuchamos atentamente. Hola Andrea, muy buenas tardes para ti y todos tus oyentes. Gracias por esta llamada y por invitarme a participar en este programa para compartir con ustedes todo lo relacionado con las sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a definir primeramente lo que es una sociedad de responsabilidad limitada, pues para que tengan este concepto un poco más claro. Las sociedades limitadas, denominadas en el Código de Comercio colombiano como sociedades de responsabilidad limitada, son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Esta condición lo que quiere decir es que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, pero en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Sin embargo, para efectos fiscales del acuerdo del artículo 794 del Estatuto Tributario, en el caso de las deudas por impuesto, los socios deberán responder solidariamente independientemente del monto de sus aportes. Dado que las sociedades limitadas tienen su propia personería jurídica, también tienen derechos y obligaciones propias que recaen única y específicamente sobre la empresa y no sobre sus socios. Ahora hablemos de las características de una sociedad limitada. Podemos resaltar que una de las características principales es la cantidad de socios, que tiene que tener un mínimo de 2 y un máximo de 25 socios. Debe tener su personería jurídica, debe tener obligaciones propias que recaen sobre la empresa y no sobre sus socios. Ante una deuda que no se puede pagar, la empresa responderá solo con el capital aportado en el momento de su constitución, no con el patrimonio personal de los socios. También debe tener una razón social única y además debe estar seguida por la palabra limitada o en su defecto su abreviatura LTDA. El capital social está compuesto por las cuotas partes. Esto quiere decir que todas son del mismo valor, que los socios pagarán en el momento de su constitución. Cada socio tendrá un porcentaje de la empresa en función de las cuotas partes que posea. Además, tendrán un voto por cada una de ellas. Y las decisiones dentro de la sociedad se tomarán por consenso. Para aprobar una decisión se deberá contar con la mitad más uno de los votantes. Hablemos un poco acerca de esas causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada. Las causales de disolución son varias y se encuentran descritas en los artículos 218 y 370 del Código de Comercio. Como número 1 tenemos por el vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración. Segundo, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción. Número 3, por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o en su defecto por un aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma ley. Cuarto, por la declaración de liquidación obligatoria de la sociedad.
vamos a hablar acerca de esas ventajas y desventajas que tiene la sociedad limitada. Hablemos primero de las ventajas. La principal ventaja de una sociedad limitada es el nivel de responsabilidad sobre las deudas adquiridas en la empresa. Ante cualquier problema, los socios solo responderán con el capital invertido en la empresa, dejando de un lado su patrimonio personal, salvo en algunos casos excepcionales relacionados con temas laborales o fiscales. Otra de las ventajas de la sociedad limitada consiste en que al tener personería jurídica propia, los derechos y obligaciones que le son inherentes recaen sobre la empresa y no sobre sus socios. Las ventajas de la sociedad limitada, la ventaja más marcada que presenta la sociedad limitada radica en que para su constitución se requiere aportar el capital social íntegro, lo que en muchos casos representa una suma de dinero muy elevada. Esta particularidad dificulta en muchas ocasiones la forma de las sociedades limitadas, pues los socios no disponen del capital mínimo necesario para establecerse. Por ello, muchas empresas empiezan utilizando otras formas jurídicas hasta lograr acumular un capital que les permita cubrir el monto que dedicarán a la fundación de la sociedad limitada. Bueno, espero que hasta aquí estén más claros. Para concluir, vamos a hacer un resumen de todo lo que en esta tarde hemos hablado, pues para que tengan en claro de este tema y de lo importante que es conocer la sociedad limitada. Entonces, como conclusión tenemos que la sociedad limitada es una forma jurídica que permite que dos o más personas reúnan sus capitales individuales para crear una empresa mayor y más sólida. Si bien es más difícil de formar, sobre todo en lo relativo al capital inicial necesario, cuenta con la ventaja de que solo responderá ante las deudas adquiridas con dicho capital, protegiendo así a los socios de posibles situaciones de pérdida de su patrimonio personal ante una situación de riesgo dentro de la empresa. Bueno, Andrea, espero haber despejado las dudas de los oyentes con respecto a este tema. Es un tema pues bastante extenso que de pronto no podemos tocar todo lo relacionado con este tema, pero considero que lo que hablamos en esta tarde pues fue lo más esencial, lo más importante. Pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, ¿sí?, con respecto a todo lo que hemos hablado en este día, me pueden escribir a mi correo electrónico eduardodealba@tributaria.gov.co. Bueno, Andrea, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Eduardo. Ya saben, oyentes, alguna duda que ustedes tengan, ahí Eduardo les acaba de entregar su correo electrónico para que pues puedan plantearle todas las dudas que tengan y él con mucho gusto va a responder a estas dudas. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados en el día de hoy. Muchas gracias a Andrea González, a Elton Gutiérrez, a Michelle García y a Eduardo de Alba por haber compartido con nosotros y con nuestros oyentes todos estos conocimientos que ellos tienen sobre este tema, sociedades mercantiles en Colombia. Espero que este programa haya sido de provecho para todos ustedes y nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Hasta pronto. Y no olviden sintonizar nuestro programa en esta su emisora. Esta es Blue Radio.